Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa. En esta ocasión abordaremos un tema de suma importancia que lleva por título Corazón endurecido. Partiremos leyendo Lucas 21:34 en la versión Jerusalén, donde se declara lo siguiente, en el nombre de Jesús: guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros. En la versión Dios habla hoy lo dice de la siguiente manera: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Me llamó poderosamente la atención que para la venida del Señor Jesucristo es súper importante tener listo el corazón. Recuerde que también está escrito en Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero en las Escrituras aparece un tremendo ejemplo del gran peligro de no cuidar el corazón. Y en esta ocasión vamos a profundizar con la dirección del Espíritu Santo cómo hay un gran riesgo y cómo hay un gran ejemplo también en la Biblia de las consecuencias del endurecimiento. Y en Éxodo 7:10 al 13 la Escritura dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Podemos observar que hay una confrontación de poderes, donde Dios humilla los poderes de las tinieblas. Pero la parte central de este mensaje está en el verso 13, donde se declara lo que ocurre con el corazón precisamente de Faraón. Y dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es muy interesante que un corazón endurecido no escucha a los mensajeros de Dios, ignora el mensaje que es enviado por Dios. Y creo que el mayor ejemplo de dureza de corazón es este individuo que la Biblia lo identifica como Faraón, ya que no veo otra persona que se registre el número de ocasiones en las que se endurece de forma constante, recurrente. Era dureza en contra de los propósitos de Dios. Una de las mayores señales de dureza de corazón es no escuchar lo que viene de Dios. Aún en las congregaciones hay gente que no está escuchando a Dios. Hay gente buscando consejos, pero de acuerdo a sus propios deseos, no de acuerdo a los deseos de Dios. Y en Éxodo 7:14 continúa diciendo: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Mientras miraba esto en las Sagradas Escrituras, el Señor Jesús me mostraba que de la misma forma que Faraón retenía al pueblo, en este tiempo hay gente en las casas, dentro de esos grupos familiares, que tratan de retener a sus hijos para que no busquen de Dios. Llámense padres de familia, esposos, hermanos, padrastros, madrastras, tíos, tías, que se oponen a que su gente se acerque a Dios a la manera de Faraón. Y es un riesgo terrible, porque Faraón muestra sobre él, sobre su vida, Dios, el tremendo castigo que se puede activar por esa situación de oponerse al propósito de Dios. Ahora, una pastora contó el testimonio de cómo tuvo que confrontar a un hombre en el velorio precisamente de su esposa, donde ella le tuvo que decir: deténla ahora, o detenerla ahora.
le confrontó y le hizo ver que ya no era posible detenerla, porque aquel hombre que fue confrontado en el velorio, en el funeral de su esposa, seguramente tuvo que enterarse para ese momento que causó un gran daño. Pero le dijeron, detenerla ahora, porque en este tiempo también hay gente que está deteniendo a su familia o está sirviendo de tropiezo para que algunos no lleguen al camino de Dios. Pero la raíz del problema está en el endurecimiento del corazón. Pero lo más tremendo de esto es que hay gente con tremendos renombres que están negando incluso el regreso de Cristo como consecuencia de un endurecimiento de corazón, a la manera de Faraón. Hay ministros que no le están hablando a su pueblo que se preparen para la venida de Cristo. Hay ministros que están hablando más de finanzas que del regreso de Cristo. Hay ministros que están endurecidos y no quieren dejar ir al pueblo de Dios. No quieren que sea arrebatado. A la manera de Faraón, se enamoraron de un pueblo, les gusta tenerles en servidumbre, les gusta tenerles en su sistema, pero tienen que entender que también habrá un éxodo hacia el cielo y no deben de endurecerse a la manera de Faraón, porque tendrán problemas con el Dios que tenía en su plan el éxodo y tiene en su plan el éxodo o el arrebatamiento que ocurrirá en cualquier momento, y hay que preparar al pueblo. La clave para no caer en eso es enamorarse de Cristo y no de la novia de Cristo. Entender que el dueño del pueblo es el Eterno y el éxodo hacia el cielo es un proyecto de Él. En lugar de retener a la iglesia, debemos de prepararla. Ese es el propósito para el cual Dios estableció ministros, para el cual Dios respalda a sus mensajeros. Ahora, Éxodo 7:20 al 23 describe lo siguiente. Atención a esto. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Aparece una vez más el hecho de que el endurecimiento activa una especie de sordera y se registra en Éxodo 7:22, y no los escuchó. Atención, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Mientras escudriñaba este pasaje, Dios me mostraba que exactamente así ocurre cuando la gente se endurece, y aunque conocen que Dios tiene poder, prefieren ir a los encantadores o los brujos y no ponen atención al llamado de Dios, no prestan atención a la obra de Dios, sino a la de las tinieblas. La gente se olvida que Dios es quien creó todas las cosas, y el pequeño poder corrupto que las tinieblas tiene no se compara con el santo poder de Dios. Recordemos que Dios pudo haber desaparecido a esos encantadores, pero les permite operar para que los corazones de gente que están siendo testigos se definan, para que los de corazón como de Faraón muestren en quién realmente están confiando. Es tremendo esto. Éxodo 7:23 dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Lo que Faraón no sabía, amados hermanos, era que a la casa también le llegaría el juicio de Dios. Éxodo 8:8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Es interesante cómo hay mucha gente que pide oración de la misma manera que Faraón, pero en realidad solo es por desesperación, no porque tengan un corazón arrepentido. Faraón era así. Faraón pidió oración. La pregunta es, ¿por qué no oran ellos mismos? Es porque saben que al orar deben de presentarse ante Dios y hacer cambios en sus vidas. Lo perciben muy bien, lo conocen, pero no quieren hacer esos cambios. Por eso piden que mejor oren por ellos. Éxodo 8:28 también registra cómo Faraón vuelve a pedir oración, pero la situación siempre es la misma, en realidad un corazón endurecido. Prestemos atención a lo que a continuación ocurre en Faraón, una forma de embrutecimiento.
Éxodo 8, del 9 al 10 dice lo siguiente: y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Acaso ese embrutecimiento no lo hemos visto continuamente también en este tiempo? Cuando muchos pueden decidir arreglar sus vidas con Dios, pero no lo hacen, lo postergan, como Faraón también dijo: mañana. Lo dejan para después y desperdician la gran oportunidad de la vida eterna. La Biblia dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hebreos 3:15 también dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es interesante que el llamado de Dios es para que hoy atendamos su voz. Pero los que tienen esa condición como la de Faraón, lo postergan. Piden oración porque no quieren hacer cambios, pero están postergando, están tratando de oponerse al propósito de Dios. Es una cierta intermitencia, es una fluctuación constante, derivada de un corazón endurecido. Éxodo 8:18, o más bien Éxodo 8:15, dice específicamente ese texto: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Nuevamente la frase: y no los escuchó. Y dice: como Jehová lo había dicho. Me impresiona que hay quienes pueden endurecerse al sentirse que están cómodos, que están bien. Y esto realmente nos recuerda que incluso los que tienen en algún punto de su vida reposo económico, pues se endurecen con Dios. Otros, cuando se sienten saludables, se endurecen y se apartan de Dios. Dios ya lo sabía, pero lo permite para demostrarles su nivel de infidelidad. En las mismas iglesias hay gente orando por situaciones que, si Dios se las otorga, les destruye. No solo la pobreza es una prueba, también la abundancia es una tremenda prueba. El consejo aquí es mantener el corazón agradecido con Dios en lugar de endurecido, porque Dios puede quitar el reposo incluso súbitamente. Ahora, Éxodo 8:19 describe algo bien interesante y debemos de prestarle mucha atención. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Los mismos brujos le estaban diciendo lo que ocurría. Es decir, que los corazones de los brujos eran más blandos de esta situación que se estaba dando. Entendían claramente. Estaban más sensibles de alguna manera sus propios brujos que el mismo Faraón. Pero ni a su propia gente quiso escuchar el endurecido Faraón. Los brujos podían entender que se trataba del dedo de Dios, pero el Faraón, por su dureza, no lo podía entender. ¿Cuántas veces Dios usa hasta consejos de los del mismo mundo para que nosotros entendamos que es Él que quiere un trato con nosotros? Pero nosotros no hacemos caso. La dureza del corazón de Faraón le tenía sordo, porque no podía oír a nadie. Ahora, incluso en la bendición que Dios da, Faraón se endurece. Dice Éxodo 8:31 al 32. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció, atención, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Dios hace una hermosa señal de liberación, sin embargo, ocurre que nuevamente se endurece y se pone de una situación, es decir, en una condición de dureza terrible. Se opone al plan de Dios. Ahora, qué tremendo es que esto también representa a muchos que Dios está tratando con ellos, está hablándoles, está mostrándoles, y ellos se endurecen. Hay gente que Dios les da la sanidad, les libra de la pobreza, hace cosas lindas con ellos, pero se endurecen. Los mismos leprosos que el Señor Jesús sanó, atención a eso, que fueron 10,
Eran 10, pero solo uno regresó a buscarle. Vemos 9 ejemplos de ingratitud. Es decir, que la gente no siempre que reciba sanidad caminará tras los pasos de Jesucristo. Esos 9 leprosos que no volvieron, cuando Jesús los sana, también eran de corazón endurecido. Ahí está el problema, en el estado del corazón, no en el estado del cuerpo. Repito, el problema está en el estado del corazón, no del cuerpo. Ahora, lo tremendo es que esto muchos tratan de obviarlo. Y también ocurre que Dios les quita también la bendición a muchos y se endurecen también. En la bendición y en la escasez se endurecen. Éxodo 9, 6 al 7 dice: al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón, atención, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces, si Dios da bendición, se endurecen. Si no manda bendición, se endurecen. El problema no está en la abundancia o en la escasez, está en el corazón del hombre. Ahí está el problema, en el corazón del hombre. Entonces, la consecuencia de endurecer el corazón también es grave. Es grave. Porque cuando alguien endurece su corazón ante los llamados de Dios, el gran riesgo es que Dios quiera entonces endurecerlo definitivamente, como ponerle candado, ponerle llave, y cuando Dios cierra no hay quien abra. Eso es una cuestión que está escrita incluso en el libro de Apocalipsis. Cuando Dios cierra no hay quien abra, y cuando Él abre no hay quien cierre. Pero a Faraón le ocurre que la consecuencia que le llega es desastrosa. Se endureció tanto, ignoró tanto el llamado, que en Éxodo 9:12 dice cómo Dios incluso le trancó, le enllavó, le cerró el corazón. Pero Jehová, dice la Biblia, endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Qué tremendo ese texto. Esa es la consecuencia de endurecer el corazón. Lo repito, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Si Dios endurece un corazón es porque lo ha hecho morir eternamente, y eso es peligroso, lo que la gente no quiere entender. Ese es el riesgo de querer jugar con este asunto, que Dios puede desecharles. Es tremendo. Y la Biblia dice en 1 Samuel 2:25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Entonces ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué tremendo. Ese es un caso específico en el primer libro de Samuel, donde los hijos de un pastor, dicho contemporáneamente, pero era un sacerdote que servía a Dios en aquel templo, en aquel lugar de culto, y sus hijos habían desagradado tanto a Dios que la Biblia dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Las consecuencias eternas son las mayores. Y el no escuchar el llamado de Dios, no escuchar que Dios envía mensajeros, tratar de pasar por alto las obras de Dios, a la manera de Faraón, puede ocurrir un tremendo juicio donde Dios se encargue de endurecer el corazón de manera que no haya vuelta atrás. Por eso hoy el Señor te manda a decir, como bien dice en Hebreos 3:15, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es porque Dios te está diciendo, yo te estoy llamando hoy. Te estoy haciendo un llamado directo. He mostrado mi poder en tu vida. Te he dado fuerza, te he proveído, te he sanado, te he libertado, te he restaurado. He hecho cosas abiertamente para bendecirte. He mostrado mi misericordia, pero tú no quieres oír mi voz. Entonces, dice la Biblia, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto ha sido todo por hoy, amados hermanos. La palabra de Dios es una tremenda edificación. Pero no puedo finalizar este mensaje sin dejar en tu
alcance lo que dice la Biblia en Romanos 19, lo cual tú puedes poner en práctica en una oración privada, una oración donde tú puedas, en base a eso, hablar con el Eterno, demostrarle que no es tu caso el endurecimiento de corazón, y si lo has tenido endurecido, decirle: ablándalo, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible. Y dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Guarda esto en tu corazón, practícalo, no te endurezcas, y esa es la llave para que puedas tener acceso a la bendición del Señor Jesucristo, a su evangelio de salvación. Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, tu servidor, el pastor Elder Figueroa. Comparte esto para que llegue a muchas vidas y juntos estaremos difundiendo el mensaje del evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendiciones.